El día de hoy nos acompaña el doctor Paul Iván Benítez Valderrama. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología del instituto. El médico hoy nos va a hablar del tema displasia de cadera en menores de 5 años. El doctor Paul, como les mencionaba, es médico especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado capacitaciones en Colombia y también tiene un curso en ortopedia infantil por la Sociedad Española de Traumatología del 2023. El doctor trabaja con nosotros en el instituto desde el año 2018 como médico especialista en ortopedia y traumatología y también en la Clínica San Juan de Dios desde el 2021. Doctor Paul, bienvenido, adelante. Mm, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Doctor, le escuchamos un poquito bajo. Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí? ¿Ahí mejor? Hola. Aló. Hola. Sí, se escucha un poquito bajo, pero sí se escucha, doctor. Sí, a ver, entonces, ante todo, buenas tardes con todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes para a llevar a cabo un tema muy importante que nosotros vemos los traumatólogos que hacemos la ortopedia infantil, ¿no? La displasia de cadera, ¿no? En primer lugar, la displasia de cadera, de manera de presentación, es un tema muy amplio, ¿no? Esta se va a desarrollar durante la etapa del desarrollo que vamos a tener, ¿no? En- Es difícil bajar. Entonces, ya superando un poco los problemas que tenemos con el audio. Ahí me logran escuchar, disculpen, ¿no? Mejor, ¿no? Perfecto, doctor, se le Ya, escucha perfecto. perfecto. Entonces, como le decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer el término de displasia desarrollo de la cadera, ¿no? Esta es una patología muy común que vemos en el instituto, ¿no? De todas las patologías congénitas, la más común más o menos sea de 2 a cada 6.000 nacidos vivos. Como vemos en la imagen, acá vemos una imagen clásica de un paciente que tiene ya la etapa ya desarrollada de la displasia de cadera, ¿no? Que viene a ser la luxación de cadera, ¿no? Conforme vamos a ir viendo el tema, vamos a ir viendo algunas presentaciones que puedan tener esta displasia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Algo simple. La congruencia que tenemos de la cabeza femoral con el acetábulo se pierde. Y al perderse esa congruencia articular, viene a desarrollar la displasia de cadera y como nosotros vemos en las diapositivas, esta conforme el tiempo va a ir provocando diferentes lesiones de acuerdo a cómo va su evolución, ¿no? Esta puede partir de una displasia sin inestabilidad, puede llegar a una inestabilidad leve y esta puede llegar a la luxación de cadera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el porqué de todas estas cosas, no? Si nosotros no vemos que esta cadera se logra dosar, ¿no? La cabeza femoral en el acetábulo, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar lo que viene a ser una artrosis en la cadera, ¿no? Entonces acá vemos, va a causar una discapacidad importante en la adultez. Se han hecho diferentes estudios, ¿no? En la cuales se han revisado las causas de estas artroplastías de cadera mayormente que hacemos, ¿no? Y se ha logrado indicar que del 15 al 18% de estos pacientes que han acabado en una prótesis de cadera habían tenido un grado de displasia de cadera, la cual no fue diagnosticada a su debido tiempo, ¿no? Y de hecho que sin tratamiento, ¿no? El éxito de esto en qué se basa, como lo pongo ahí en el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz lo podemos hacer desde temprana edad. No hay un consenso, ¿no? Algunos nos dicen que podamos empezar con un diagnóstico precoz, con una ecografía más o menos a la media edad, otros los 6 meses, ¿no? Y así.
sucesivamente, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el primer mes de vida, y hasta en los más expertos, no tenemos un signo en la cual no podamos hacer valer si es que tiene un paciente o no tiene un paciente displasia de cadera, ya sea por los métodos tradicionales, ¿no? La ecografía o la radiología, que ya vamos a indicar más o menos cuál viene a ser lo ideal, ¿no? En tomar estos exámenes, ¿no? Entonces, lo que mayormente hacemos a estas edades vienen a ser tamizajes, ¿no? Ver lo que algunos llamamos factores de riesgo, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que en sí la displasia de cadera le puede dar a cualquier persona, con factores de riesgo o sin factores de riesgo, ¿no? Y la incidencia es un poco difícil de poder evaluar. En Perú todavía no contamos con unos estudios claros que nos puedan decir cuál es la incidencia real que podamos tener en la displasia de cadera, ¿no? Y hay en algunas partes se han reportado una alta incidencia de esta displasia de cadera porque están haciendo un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, sabemos de que para la ecografía, que mayormente, como le digo, se hace algunos autores nos dicen al mes de edad, al otro nos dicen que se hagan a partir al mes y medio de edad, ¿no? Hasta los 3 meses, ¿no? Y hay que saber que esta ecografía va a depender mucho de la persona que lo pueda hacer, ¿no? Porque si no tiene una buena capacitación, probablemente nos va a arrojar diagnósticos equivocados y eso puede incidir en la alta incidencia que podamos tener esta patología. Lo que sí sabemos y ya es que mayormente le da más a las mujeres que a los hombres, más o menos en una proporción del 1 al 5 o del 1 al 7. Mayormente la cadera afectada de la izquierda en un 60%, el 20% en la cadera derecha y en un 20% en ambas caderas. La etiología, ¿no? No hay una causa, ¿no? Lo que sí nosotros vemos vienen a ser bastantes factores, ¿no? Uno de los factores tiene que ver la hiperlasitud ligamentaria, la cual vemos, ¿cómo se llama? A través de algunos signos, ¿no? En la cual vamos a evaluar si es que este paciente tiene una hiperlasitud ligamentaria. Hay que saber que la mayor parte de niños tienen una hiperlasitud ligamentaria al nacimiento, ¿no? Y durante ese desarrollo. La otra, lo que viene a ser la posición uteroterina, principalmente en aquellos pacientes que se encuentran en presentación de nalgas, ¿no? Los podálicos, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? En la predisposición racial, también en algunos lugares, como vemos en el Perú, en las cuales tienen digamos, la costumbre de poder fajar a los niños. Entonces, al fajar a los niños, lo que están ocasionando es que puede incrementar esta incidencia en la displasia de cadera. También hay que saber de que hay otras patologías que pueden estar asociadas a la displasia de cadera, siendo una de las más frecuentes la tortícolis congénita, ¿no? En la cual hay una contractura a nivel del esternocleidomastoideo en algunos pacientes que también tienen el metatarso adducto, ¿no? En ellos un porcentaje del 1.5 al 10%, en aquellos pacientes en las cuales durante las ecografías que se hacían durante la gestación había un oligohidramnios. También hay una predisposición a aquellos pacientes que tienen pie equinovaro, más o menos en un 2%, en aquellos que hay una raza blanca, ¿no? Principalmente en los norteamericanos y en aquellos pacientes que han desarrollado las madres el hipertiroidismo al final del embarazo. Entonces, esas son condiciones que pueden estar asociadas a la displasia de cadera, ¿no? Bueno, la displasia va a conllevar a una serie de trastornos, ¿no? Que mayormente se van a dar a nivel del tejido blando, ¿no? Como dije, van a empezar desde una inestabilidad, esta inestabilidad va a llegar luego a una displasia de cadera, la cual es leve, moderada, severa, la que va a conllevar tal vez al estadio tardío que viene a ser la luxación de cadera, ¿no? Entonces hay unas diferentes estructuras que se van a involucrar, van a haber hipertrofia de diferentes músculos como el pulvinar, el ligamento redondo también, el cual se va a comenzar a elongar y se va a redundar, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces acá todos estos tejidos blandos que vamos a ver acá en el gráfico, acá vemos por ejemplo la cabeza femoral, la cual es cartilaginosa en los niños en un inicio, y esto que viene a ser es el techo acetabular. Entonces acá vamos a ver que cuando esta cadera no se puede congruer, no se puede colocar en el lugar que le corresponde, comienzan a las diferentes estructuras
se van a convertir, se van a alterar, ¿no? El labrum va a estar invertido, el ligamento redondo se va a comenzar a estirar, se va a elongar, ¿no? La cápsula se va a hipertrofiar, entre otros, ¿no? También va a haber hipertrofia del pulvinar, ¿no? Entre otros, vamos a tener, ¿no? Entonces, acá la displasia de cadera se va a dar, se puede dar en tres tipos de situaciones, ¿no? Acá, como vemos en la primera gráfica, vemos lo que viene a ser un grado de una displasia acetabular. Acá ya vemos un grado de una subluxación y en la tercera un grado de una luxación. Más o menos vamos a entender, ¿no? La idea es de que esta cabeza femoral es como la que tenga yo, y lo ideal es de que tenga así un sombrero que viene a ser el acetábulo. Entonces, cuando esto está congruente, no hay problema, pero cuando esto puede empezar a hacerse así como una displasia acetabular, como tenemos en la primera imagen, esta cabeza no poder encajar, digamos, en esta zona del acetábulo que se hace oblicuo, se comienza a salir, ¿no? Y cuando se sale, ya hablamos de una presentación que vamos a ver la subluxación, y cuando se sale totalmente, ya hablamos de una luxación completa de la cadera, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Los diferentes grados que va pasando, ¿no? Los grados a un inicio de la displasia, la cual llega a una inestabilidad, a una subluxación y luego va a llegar a una luxación, ¿no? Que viene a ser ya la parte más grave, digamos, de la displasia de cadera, ¿no? Entonces, nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Un poco viendo la historia natural de esta displasia de cadera, ¿no? Dicen, ¿cuántas caderas inestables al nacimiento curan sola? O sea, verdaderamente, como digo, de todas las caderas, la mayor parte de los niños son inestables, son un inicio, pero no sabemos cuántas de estas se van a curar por sí solas. No, no hay un estudio que nos pueda tener este dato, o vamos a lo contrario, ¿no? ¿Cuántas estas caderas inestables que tienen los niños van a convertirse en caderas subluxadas o que van a llegar a una luxación? No tenemos ningún tipo de reporte, ¿no? Eh, lo que sí va a ser difícil dado esto, ya que muchas de las caderas están clínicamente estables, y estas clínicamente estables, al hacer de repente los estudios de imagen como la ecografía, pueden resultar que tengan una inestabilidad debido a una ecografía, ¿no? Y como le digo, acá vemos nosotros principalmente la historia natural, lo que viene a ser de la displasia, ¿no? Las displasias de caderas puras se ha reportado que mayormente cuando tienen índices acetabulares altos como de 35 grados, los cuales no reciben tratamiento, va a conllevar a un grado de artrosis, como vemos en las imágenes, ¿no? Como le decía, ¿no? Hay muchos reportes en la cual han encontrado de que muchos de estos pacientes adultos llegan a la prótesis de cadera a temprana edad, dado que tuvieron una displasia de cadera y estas lastimosamente no fueron tratadas de manera oportuna, ¿no? Las displasias severas van a más o menos a conllevar a una artrosis de cadera, más o menos pueden conllevar a la segunda, tercera época de vida, ¿no? Y cuando son estas displasias de grado moderado, van a ocasionar una artrosis de cadera más o menos en la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? Entonces acá nos estamos dando cuenta claramente, ¿no? El impacto que puede tener el diagnóstico precoz de esta displasia de cadera, ¿no? Y muchas veces, hay muchas veces que pacientes que pueden tener, digamos, la displasia de cadera, en algunos casos, en ambos lados, grado de luxación, los cuales no tienen un dolor a nivel de las caderas, no van a reportar a nivel de dolores, a nivel principalmente de la columna, rodilla y cadera, ¿no? En, en algunos, si vamos a encontrar algunos, digamos, cuando tenemos una luxación de cadera, digamos, en un solo lado vamos a encontrar lo que viene a ser un miembro más largo que el otro, que viene a ser la discrepancia de longitud. Ya esto viene a ser un signo tardío, ¿no? En algunas pueden darse lo que viene a ser el valgo de las rodillas, dado a las fuerzas mecánicas que se están orientando en manera equivocada, ¿no? Cuando ya hay mayormente es una luxación de cadera bilateral, pueden ocasionar, como digo, problemas en la columna, ¿no? Por un incremento de la lordosis, una hiperlordosis. A ver, es muy difícil en el examen físico, como digo, a un inicio, poder diagnosticar, ¿no? Lo que viene a ser la displasia de cadera, ¿no? Ya que mucho va a depender de la pericia que pueda tener el traumatólogo, ¿no? Y es muy difícil,
Como le repito, ¿no? Esto por eso es que nosotros eh, vamos a tener como signos primordiales para poder ver grados de inestabilidad a nivel de cadera a través de los dos signos clásicos que tenemos, el Barlow y Ortolani, ¿no? Pero estos sí no nos va a poder dar si es que este niño presenta un diagnóstico de una displasia acetabular o su luxación. Mayormente son para inestabilidades tales como la luxación de cadera, ¿no? O sea, yo no puedo a través de estos signos de Barlow y Ortolani poder diagnosticar si un paciente tiene una displasia leve, ¿no? Una displasia acetabular o un grado de subluxación. Ahí van a entrar como test de ayuda lo que vienen a ser los exámenes complementarios, que vienen a ser la ecografía y la radiografía, las edades que voy a comentar más adelante, ¿no? Eh, como les había dado, acá vienen a ser los dos signos que nos indican un grado de inestabilidad, viene a ser el Barlow, ¿no? En la cual se va a hacer maniobras para tratar de luxar, ¿no? El Barlow va a tratar de, en primer lugar, de aducir lo que viene a ser la cadera y vamos a hacer una presión en la parte posterior y vamos a tratar de sacar esta cadera, ¿no? Que ya está reducida, ¿no? Entonces ahí tenemos una cadera que viene a ser inestable. Y en el ortolani lo que vamos a hacer, las caderas ya están reducidas, entonces ¿qué vamos a tratar de, cómo se llama? De tratar de reducir estas caderas, ¿no? Entonces vamos a tratar en el ortonel de reposicionar la cadera que ya se encuentra luxada, ¿no? Y lo que viene a hacer el barro viene a hacer lo contrario, ¿no? Eh, un signo que es un signo tardío que tal vez es el más fidedigno, que nos permite diagnosticar una displasia de cadera, viene a ser la limitación a la adopción, ¿no? Mayormente cuando la aducción más o menos es de mayor de 45 grados, menor que 45 grados ya nos da un índice probable que pueda tener una displasia de desarrollo de la cadera, ¿no? Mayormente porque hay una contractura en las partes blandas, principalmente en los músculos que vienen a ser el iliopsoas y los aductores de la cadera. También tenemos otros signos que nos permiten ver en el examen físico. Uno de ellos es el signo de Glisik, también en la cual nosotros vamos a utilizar los dedos de la mano, ¿no? Vamos a tratar con el tercer dedo, como vemos, vamos a tratar de ubicar lo que viene a ser el trocánter mayor y con el índice vamos a tratar de ubicar la parte superior de la espina anterosuperior. Si a nosotros ubicar en el caso normal, ubicamos eh, esto es este trocánter mayor y esta espina anterosuperior, al trazar una línea oblicua, nos debe dar más o menos a nivel de la línea del ombligo. Pero cuando vemos que este trazo que tenemos a nivel de los dedos va por debajo del ombligo, pues estamos indicando que es un signo con una compatibilidad de una luxación de cadera, ¿no? También tenemos otro signo tardío que viene a ser el test de Galeazzi, en la cual el niño lo tenemos en decúbito dorsal, en una flexión y aducción, en la cual al ver que hay un desnivel de la rodilla nos puede dar un, un indicativo de que el paciente puede tener una luxación de cadera, ¿no? Esta parte de la simetría de pliegue, ¿no? La simetría de pliegues es un signo que no nos va a dar poca sensibilidad. O sea, eso de que nosotros a veces las mamitas nos vienen a indicar por la simetría de pliegues, indicando que es una displasia de cadera, no es así. Es muy bajo, ¿no? Tiene una baja sensibilidad la simetría de pliegues, ¿no? La mayor parte de niños tiene asimetría de pliegues, ¿no? Pero eso no significa que va a tener una displasia de cadera. Ya en los niños que caminan, aparte de la cojera que vamos a encontrar, ¿no? Va a haber un acortamiento del miembro inferior, ¿no? En los estadios ya tardíos, ¿no? Ya cuando hay un acortamiento, mayormente nos vamos a ver que el paciente probablemente tenga una luxación de cadera, ¿no? También lo que tenemos la marcha de Trendelenburg, en la cual nosotros, al tener una luxación de cadera, el músculo afectado viene a ser el glúteo medio, el cual se va a cortar, ¿no? También va a haber el incremento de la lordosis lumbar, no como he dicho, una hiperlordosis, pero eso viene a ser en aquellos pacientes en las cuales ya han desarrollado esta condición de la luxación de cadera, ¿no? En la sospecha diagnóstica mucho tiene que ver, como digo, los factores de riesgo, ¿no? Más se da en mujeres que en varones, ¿no? Hay que ver también la presentación de nalgas, ¿no? ¿Cómo se llama? El feto empodálico o el oligohidramnios, los familiares que puedan haber tenido displasia de cadera, los cuales nos van a incrementar
poco la posibilidad de que puedan desarrollar la displasia de la cadera. Pero como les digo, ¿no? La displasia puede dar a cualquier persona, a cualquier niño le puede dar esto. Entonces acá el examen físico, ¿no? Las maniobras de inestabilidad para luxación, principalmente inestabilidad, lo que viene a ser el ortolani y el barro positivo, un signo tardío y de repente que no da mayor tipo de dato o significancia viene a ser la abducción, ¿no? Que es limitada, más o menos de 45 grados, ¿no? Y en aquellos pacientes que vemos de repente que tienen un niño, por ejemplo, que tiene pie equinovaro, un niño que tiene una tortícolis, ¿no? Un paciente que tiene un metatarsoaducto, eso nos va a orientar un poco más a que pueda tener una condición de displasia de cadera. Entonces, en estos niños hay que sí o sí hacer un tamizaje, un descarte de displasia de cadera. Entonces acá vienen a ser los diferentes factores de riesgos, antecedentes familiares, el parto, el podálico, los exámenes físicos, principalmente de inestabilidad, ¿no? El barro y ortolani, la abducción, ¿no? La asociación con otras deformidades, ¿no? Y acá vamos a ver ya lo que vienen a ser las imágenes, ¿no? Tienen las tablas. Entonces, la ecografía de cadera, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hablado más o menos del examen físico, como les habíamos dicho, que tal vez el que nos da mayor validez viene a ser la limitación a la abducción. Nosotros mayormente tenemos que solicitar una ecografía de caderas. En sí, no hay un consenso, ¿no? Por ejemplo, vemos en las escuelas, por ejemplo, la escuela colombiana en la cual nos indican que debemos tomar una ecografía de caderas a la cuarta edad, las escuelas, por ejemplo, norteamericanas que lo dan a los 6 meses, por ejemplo, los norteamericanos nos dicen que debemos pedirle la ecografía discúlpeme, a las 6 semanas, discúlpeme, 6 semanas de aquellos pacientes que tienen factor de riesgo, pero por ejemplo en Chile le piden la ecografía a las 6 semanas a todos los niños, a todos, hacen un tamizaje totalmente universal, ¿no? Entonces, como digo, la ecografía, las guías nos dicen que nos deben tomar a las 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces acá nosotros, en la ecografía, nosotros vamos a evaluar lo que viene a ser el método de Graf, ¿no? En el método de Graf hay muy importante que tener en cuenta que todos los niños, si tenemos en un que tiene, por ejemplo, 6 semanas, no le tomamos una ecografía y encontramos en la lectura, ¿no? Que el ángulo en ángulo alfa es mayor de 60 grados, vamos a estar tranquilos, no va a haber ningún tipo de problema. Este ángulo puede ser mayor de 60 grados hasta más o menos, hasta un promedio de los 3 meses, ¿no? Ahora, cuando ya eso se llama inmadurez, me olvidé, ¿no? La inmadurez. Entonces, si nosotros vemos en un reporte un niño que tiene un mes de edad, un ángulo alfa de 65 grados, estamos tranquilos, ¿no? Y probablemente en el informe médico salga inmadurez. Para la edad, está dentro de lo normal. Pero si ya tenemos a un niño que tiene un ángulo alfa menor de 60 grados y es ya niño mayor de 3 meses, ya vamos a tratar de acuerdo al valor, vamos a tratar de observarlo y en algunos hay que ya iniciarles un tratamiento y el tratamiento de elección hasta los 6 meses viene a ser el arnés de par. El otro ángulo que nosotros vamos a tener en cuenta viene a ser acá, ¿no? El ángulo, así como el ángulo alfa, el ángulo beta. El ángulo beta, igualmente cuando el ángulo es menor a 55 grados, está dentro de lo normal. Y si tenemos nosotros en un examen, en una ecografía, ¿qué debemos tratar de buscar? En primer lugar, la edad del paciente para vernos si es una inmadurez, porque como digo, es un término que mucho lo ponen los amigos que hacen la radiología. Si nosotros tenemos un ángulo que viene a ser mayor de 60, un ángulo alfa mayor de 60, o un ángulo beta menor de 55, y nos sale que la cobertura de la cabeza femoral es mayor de 50%, estamos tranquilos. El paciente no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero ya si tiene valores menos de 60 grados, el ángulo beta menos de 55 grados, vemos de repente la cobertura de la cabeza femoral menor de 50%, ya ahí hay que tratar de clasificar y dar el tratamiento correspondiente, ¿no? El otro examen que nos ayuda mucho vienen a ser las radiografías, ¿no? En las radiografías, mayormente
Igualmente, no hay consensos en la cual nos indican que debemos tomar radiografía. Algunos hablan de los 3 meses de edad, otros a los 4 meses de edad, ¿no? Y mayormente acá lo que nosotros vamos a medir vienen a ser los índices tabulares. Acá nosotros tenemos una radiografía de pelvis AP, ¿no? Y la otra viene a ser la von Rosen, ¿no? En la cual nosotros a nivel del cartílago radial vamos a pasar una línea, ¿no? Una línea de Hinterreine y a nivel del borde lateral del acetábulo vamos a pasar otra línea que viene a ser la línea de Parkinson. Entonces, hacer este trazo, vamos a tomar unas medidas que vienen a ser los índices tabulares, ¿no? Y esos índices tabulares van a dar un valor y este valor, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, se van a clasificar si es que hay un grado de displasia leve o un grado de displasia severa, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante, ¿no? También otro vienen a ser las líneas de Shenton, las cuales deben de ser, digamos, simétricas, ¿no? Hay que tener bien claro, ¿no? Como les decía, ¿no? Al no tener un signo muy claro para un displasia de cadera, y nos vamos a ayudar de los exámenes complementarios como la ecografía de caderas, y la radiografía a los 3 o 4 meses de edad, es importante que tengamos algunas precisiones para una buena toma radiográfica, porque vamos a pensar que tenemos un niño de 5 años de edad y si no tenemos una buena toma radiográfica, de repente al hacer las medidas de los índices tabulares y al ir a la tabla probablemente nos pueda dar valores equivocados por una mala toma radiográfica. Entonces, para esta buena radiografía que necesitamos tener, ¿no? Y acá tenemos una técnica adecuada, ¿no? El niño mayormente tiene que estar en decúbito supino, tiene que estar con los miembros en extensión, ¿no? Mirando las patelas, digamos, al frente, ¿no? Al cenit, como nosotros decimos, ¿no? Con una ligera tracción, ¿no? Como le ponemos, ¿no? Las rótulas tienen que estar en posición neutra, ¿no? Acá debemos de ver que los alerones y los agujeros obturadores, como vemos acá en las imágenes, deben tener un mismo tamaño, ¿no? El borde superior del isquion, el pubis, también tienen que estar a un mismo tamaño, porque si no encontramos esta simetría, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una mala lectura y de hecho vamos a tener un mal diagnóstico. Entonces ahí le decía, ¿no? Al tener ya, por ejemplo, nosotros ya esta radiografía, y, y al aplicar el método para la medición de los índices tabulares, vamos ya a tener nosotros acá las tablas en las cuales nos va a poder clasificar a los niños de acuerdo al sexo, ¿no? Y a la edad para ver si es que tiene algún grado de displasia de cadera, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro que estos índices tabulares, conforme va pasando la edad, estos índices van a ir disminuyendo, ¿no? Y acá se habían hecho diferentes estudios en la cual también, en el año 2016, más o menos en un promedio de 1.500 pacientes, en la cual también se dan en algunos rangos, Y Lucas, ¿no? ¿Sí? En la cual se está dando algunos valores para nosotros tener en cuenta, ¿no? Porque de repente vamos a tener que en algunos pacientes solamente observarlos o de repente ya iniciar un tratamiento, ¿no? Y también de manera estructural nosotros tenemos algunos índices que vienen a ser los índices de Tonis, la cual más o menos nos va a poder clasificar el grado de displasia de cadera, nos va a poder decir digamos, el pronóstico, ¿no? Mayormente los Tonis se clasifican en primer grado, segundo grado, tercer y cuarto grado. Cuando tenemos ya el Toni de tercer a cuarto grado, ya sabemos que el pronóstico más o menos viene a ser el mismo y que sabemos que en este tercer y cuarto grado, que viene a ser el grado de luxación de cadera, ya el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? En el segundo grado vemos acá que hay un grado de subluxación, hay que ver hasta cuánto podemos observar este tipo de pacientes. La ortografía también es un método que cuando tenemos problemas en reducir, nosotros colocamos un contraste a nivel de la cadera y la idea es tratar de ver acá, como vemos en la imagen, la esfericidad de la cabeza femoral, ¿no? Ver la forma del labro, se encuentra invertido o no se encuentra invertido y ver si es que es congruente o no. Eh, el tratamiento, ¿no? El tratamiento en qué consiste, ¿no? En hacer que la cabeza femoral sea concéntrica y no se salga de su lugar. Ese viene a ser el objetivo del tratamiento que vamos a tener siempre viene a ser vienen los papás, ¿no? Con la condición esta, ¿no? Indicado, lo ha visto X persona, indicado doble, triple, no, eso está totalmente
no sirve, digamos, el doble, triple pañal, no es un medicamento. Igualmente algunos deben que hay que colocarle zapato ortopédico o alguna otra cosa. No, para nada, ¿no? Y acá nosotros hay que tener bien en cuenta, ¿no? En los principios que queremos nosotros tener una congruencia entre los elementos que vienen a ser la cabeza femoral y el acetábulo, hay que tener en cuenta esto que les había dicho, ¿no? Los niños tienen una capacidad alta a un inicio de remodelación. O sea, puede haber algunos niños que tienen una displasia de repente leve de cadera y estas, conforme el niño se va desarrollando, solas se van a ir curando, ¿no? Principalmente en los niños que tienen una edad corta, más no en la luxación, que es muy diferente, ¿no? El segundo, mientras que más antes puedas diagnosticar una displasia de cadera, más antes la vas a corregir. A mayor grado de severidad, mayor grado hablamos del índice acetabular, más tiempo de tratamiento, mayormente, ¿no? Ninguna ortesis cura la displasia por sí sola. Lo que va a hacer, o sea, las ortesis vienen a ser los aparatos, las férulas de reducción. Lo que más nos permiten estas férulas es colocar la cadera en el lugar que debe tener para poder lograr esa reducción, ¿no? Ese desarrollo, esa concentricidad de esa cadera, ¿no? Y los objetivos de un tratamiento mayormente vienen a ser, ¿no?, la reducción de la cadera, la retención de la cadera en su lugar y la maduración de esta, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Lo que viene a ser acá vemos la técnica donde algunas personas han colocado, ¿no? Por ejemplo, diferentes dispositivos en las cuales, como nosotros vemos al tomar radiografías, pues no permiten, pues, ¿no? La ubicación correcta de la cadera, más sí cuando tenemos, por ejemplo, acá un aparato correcto, como viene a ser el aparato de, ¿cómo se llama? De Public, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Acá tenemos diferentes, digamos, diferentes aparatitos que le colocan, ¿no? Simulando un arnés de Public, ¿no? Los cuales, como nos damos cuenta, deben tener una buena colocación y la colocación mayormente lo hace pues el ortopedista infantil, en el cual va a colocar en las posiciones adecuadas, ¿no? Principalmente teniendo una flexión de 100 grados a 120 grados, ¿no? Entonces, acá los objetivos evolutivos, ¿no? Como le hemos dado cuenta, hay que tener que reducir bien la cadera, hay que tratar de retener bien la cadera en su lugar y hacer de que esta cadera pueda mover en la posición que le corresponde. El tratamiento mayormente para los niños recién nacidos o hasta los 6 meses, ¿no? Que le podemos dar en algunos niños en los signos clínicos ortolan y Barlow positivos, ¿no? Y al hacer una ecografía encontramos eh, este grado de inestabilidad. Entonces ya el tratamiento de elección viene a ser el arnés de Public. Ese arnés de Public nos va a dar ¿cómo se llama? Un éxito de un 95%. Lo que acá vemos, este arnés de Public, vemos que tenemos la primera correa que tenemos acá, lo que se va a colocar a nivel del pezón, ¿no? Después se van a colocar lo que vienen a ser los estribos, ¿no? ¿No? Hay que tratar de indicar de que la flexión que van a tener las rodillas, más o menos, esto vienen a ser tiras, ¿no? Que se ponen en la cara anterior y en la cara posterior, ¿no? Y esto vienen a ser los estribos, ¿no? Entonces, acá lo ideal es de que podamos tener esta flexión de más o menos de 100 a 110 grados, ¿no? La abducción, que viene a ser el abrir las piernitas, se tiene que dar por gravedad, porque muchas veces esto nos puede originar diferentes tipos de complicaciones que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, acá la misma imagen que habíamos puesto anteriormente, ¿no? Como la colocación de un arnés en la posición inadecuada nos va a conllevar a tratamientos inadecuados, ¿no? Entonces acá hemos visto las imágenes que ya le había presentado en una radiografía, como vemos, que la cadera pues no está reduciéndose, no sigue estando acá la cadera derecha, la cadera izquierda fuera de su lugar, ¿no? En cambio, al colocar el dispositivo de Public con sus correas, mantiene una flexión de 100 a 100, 110 grados y con la abducción que le va a dar la gravedad nos va a permitir un adecuado posicionamiento de la cadera y eso nos va a permitir una buena evolución, ¿no? El arnés de Public mayormente se debe, una vez colocado, se debe hacer el primer control más o menos a las 3 semanas para poder ver cómo se encuentra, ¿no? 3 semanas, 6 semanas, se debe hacer
con un control mayormente ecográfico, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos a las 3 semanas y vemos de que no hay una buena evolución, eh, vemos que todavía la cadera sigue fuera de su lugar, sigue luxada, pues ya podemos pasar lo que viene a ser a los tratamientos cerrados, ¿no? Que vienen a ser los aparatos de yeso, ¿no? Los SPICAS, ¿no? Hay que tener en cuenta que como todo método que tiene, está sujeto a complicaciones, ¿no? El 20% de pacientes puede tener una displasia residual y el 10% puede mayormente haber una necrosis, ¿no? Y esta necrosis mayormente está dada por una abducción exagerada, ¿no? La cadera, ¿no? Entonces acá están las complicaciones que pueden tener los arnés de Pavlik, la necrosis avascular, la cadera que no se haya podido reducir, ¿no? La parálisis del nervio femoral mayormente murió por una abducción exagerada, ¿no? Y el otro, un aplanamiento que puede tener a nivel del acetábulo, ¿no? En la parte posterior. Entonces acá vemos, por ejemplo, tratamientos. Acá vemos una niña de 4 meses de edad y a nosotros trazamos las líneas a nivel del cartílago irradiado y el borde lateral. Acá no se descubre el borde lateral, lo que viene a ser acá del acetábulo, ¿no? Hacemos unas medidas ortopédicas. Vemos acá, por ejemplo, que las cabezas femorales se encuentran en su lugar y hacemos una medida radiográfica, ¿no? Vemos que en los índices acetabulares más o menos pasan los 30 grados en ambas caderas. Una tiene 32 grados, la otra 35 grados, entonces acá estamos hablando de una displasia netamente del acetábulo, ¿no? Porque el acetábulo no tiene esta forma, ¿no? Tiene una forma totalmente aplanada, entonces mayormente como son displasias acetabulares, lo que indicamos acá vienen a ser tratamientos ortopédicos. Acá se le indicó lo que viene a ser la férula de Milgram y vemos cómo los controles posteriores, ¿no? Ya este pacientito al tener ya 2 años, bueno, las férulas se dejan por cierto tiempo. Recuerden que en una diapositiva la habías puesto, ¿no? Un tratamiento temprano como este paciente, probablemente el tratamiento va a ser más corto, ¿no? Pero al hacer un diagnóstico muy tardío, pues probablemente, o en un índice acetabular muy alto, pues el tratamiento va a ser muy alto. Este paciente vemos que hemos logrado corregir el ángulo que tenía un inicio de 32, un promedio de 33 grados en ambas caderas, han logrado reducir a 23 grados. O sea, con el tiempo, estas caderas tienden a mejorar estos ángulos, ¿no? Y entonces acá, como digo, mayormente lo que le dimos en este paciente fue la colocación de una férula de abducción, ¿no? La que principalmente indico viene a ser la férula de medio. Y con los controles posteriores, ¿no? Controles cada 3 meses, vamos viendo los índices tabulares y vamos viendo cómo es el comportamiento de este niño. Mayormente en un inicio, yo indico mayormente es todo el día y de acuerdo a los controles que hacemos cada 3 meses, de repente bajamos una cantidad de horas, mayormente al año de edad, bueno, agregamos lo que viene a ser terapia física, principalmente para fortalecimiento de todos los grupos musculares, ¿no? Y acá tenemos un pacientito, ¿no? Este pacientito con nosotros nos damos cuenta, ¿no? Acá no miramos la clasificación, vemos claramente si trazamos las líneas, ¿no? Las líneas ya enseñadas, vemos que estas caderas están por fuera de su lugar, ¿no? Entonces acá estamos hablando de la, ¿cómo se llama? De una luxación bilateral de cadera, ¿no? Este paciente tiene 4 meses de edad. eh, este paciente por situaciones se le había indicado lo que viene a ser la red de Public, el paciente no, digamos, no pudo comprar, no se pudo, digamos, someter a este tratamiento por las dudas que puedan tener los pacientes. Y bueno, el paciente ya acude a los 10 meses de edad al instituto y ya como habíamos visto, ¿no? El tratamiento de elección en pacientes menores de 6 meses viene a ser el acné de Public, pero si este falla, ya pasamos a lo que viene a ser a los tratamientos cerrados, que en este caso viene a ser digamos, los yesos. ¿Y acá qué pasó, no? Como teníamos mucha inestabilidad en este paciente, ¿cómo se llama? Se hizo una tenotomía de aductores, colocamos, digamos, unas clavijas, ¿no? Para poder dar un poco de estabilidad. Pero ¿qué pasó con este paciente, no? Una complicación que tuvo, que es la necrosis, ¿no? O sea, acá, en este lado de acá, la cabeza femoral no se ha logrado desarrollar, ¿no? Lastimosamente en este paciente le hemos visto hasta el año 2020, ya no sabemos, ¿no? Acá
La idea que con los pacientes tienen necrosis es ver hasta qué grado o de repente en algún momento de la vida esta cabeza va mejorando, ¿no? So, no, ya tendríamos que pasar a un tratamiento definitivamente quirúrgico, ¿no? ¿Qué va a pasar a este paciente, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, el tratamiento ya los pacientes con luxación de cadera en las cuales ya tienen de 6 meses de edad a los 18 meses, o sea, al año 6 meses, ya el tratamiento ya es un poco mayor. Lo que le como nosotros vienen a hacer las espicas de yeso, ¿no? Ya ahí viene a hacer una colocación de anestesia, ¿no? Un poco más de trabajo. Acá mucho tiene que ver, nos va a ayudar mucho la artrografía para ver si es que hemos logrado o no reducir o colocar la cadera en su debido lugar, ¿no? ¿Cómo se llama? Más o menos la ortografía viene a ser la colocación de un contraste a nivel de la cadera, ¿no? Mayormente la vía es la subabductora medial, ¿no? La que más queremos, ¿no? También se puede utilizar, pero es la que mayormente lo que utilizamos es esta, ¿no? La subabductora a nivel medial, ¿no? Para que pueda ingresar el líquido justo en la zona articular, ¿no? Y acá nosotros lo que hacemos, colocamos la espica de yeso, ¿no? Y en la posición mayormente le damos una fricción de 110 grados y más o menos una abducción de 40 grados, ¿no? O sea, no debemos superar los 50 grados, ¿no? Porque, como le hemos dicho, si es que logramos una abducción que viene a ser abrir las piernas más, ¿qué va a pasar? Podemos llegar a conllevar una necrosis avascular, ¿no? También hay unos índices de Ramsey en la cual más o menos nos permite dar cuáles vienen a ser los ángulos para eh, ver la posibilidad si un paciente puede desarrollar esta necrosis avascular, ¿no? Más o menos el tiempo que se coloca este hospital y eso, siempre los controles vienen a ser radiográficos, más o menos se coloca por un promedio de 3 semanas, de 3 meses, disculpe. Si el niño, por ejemplo, al tomar radiografía, sacamos este espical y yeso y vemos todavía que todavía hay cierto grado de inestabilidad, podemos todavía seguir con espical y yeso por un promedio de 6 semanas, ¿no? Si en todo caso, al ver colocado ya este paciente los 3 meses de edad, explica y eso, tomamos radiografías, hacemos maniobras para ver si es que hay inestabilidad y estas son negativas, entonces ya pasamos a lo que viene a ser la terapia física, ¿no? Porque como digo, vamos a tratar de mejorar tono muscular, rango muscular, ¿no? Porque el niño, al haber estar sometido a cierto tiempo con este aparato y eso pues le va a dar un poco de pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Igual que el rango, ¿no? Me olvidé, no, cuando ya se retira, aparte de la terapia física, colocamos por cierto tiempo, de repente 3 meses, de acuerdo con motivo de los signos que podamos ver, una órtesis nocturna, ¿no? Mayormente, y la que colocamos es la de Milgram, ¿no? Por 3 meses, de repente. Ya, cuando los niños ya pasan el año y medio de edad, ya prácticamente ya el tratamiento pasa a ser un tratamiento abierto, ¿no? Y el tratamiento abierto lo que vienen a hacer nosotros vienen a hacer lo que vienen a ser osteotomías, ¿no? Y se hace mayormente abordajes en bikini, abordajes anteriores, ¿no? A nivel de la cadera, ¿no? El tiempo mayormente es, como digo, del año 6 meses para adelante, ¿no? Ya el paciente ya se tienen que hacer como unos sacar cortes a nivel ¿cómo se llama? Del acetábulo, ¿no? Nosotros vamos a hacer osteotomías pélvicas, ¿no? Y mayormente la que más hacemos vienen a ser la de Salter y la de Pemberton. En algunos pacientes hacemos algunos gestos como hacer la tenotomía de los aductores y mayormente ya cuando los niños tienen 3 años, ya hacemos lo que vienen a ser acortamientos femorales, ¿no? Osteotomías, ¿no? No, y acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene 2 años, 6 meses. Una niña vino por una cojera importante que tenía. Se tomó una radiografía control y acá evidenciamos claramente que hay una luxación de cadera en el lado izquierdo, como les habíamos dicho, es la que mayormente frecuente se da. Lo que más hicimos nosotros acá, la radiografía, hicimos acá lo que viene a ser una osteotomía, ¿no? Una osteotomía pélvica de Salter, ¿no? En la cual nosotros vemos que el índice acetabular por lo menos debe ser de 20 grados, ¿no? Entonces acá vemos que ya la cadera, ya tiene una cobertura adecuada acá, ¿no? Como todo,
Como todo tratamiento también está exento a complicaciones, necrosis. En algunas veces hemos tenido pacientes que se han logrado reducir las caderas y a muchas veces también logramos tener unas reducciones inadecuadas, places residuales que se pueden dar, las infecciones, sangrado, lesiones neurovasculares, entre otros. Tenemos algunos casitos en la cual acá tenemos un niñito de 3 años mayormente, en la cual vemos de que en el lado izquierdo, al hacer una radiografía, y habíamos encontrado que tiene más o menos un índice tabular de 30 grados, ¿no? Entonces, como tiene 3 años, 3 años que tenía 8 meses, ya le hemos pasado a realizar lo que viene a ser una osteotomía mayor pélvica, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que con el transcurrir de los tiempos, este ángulo que estaba de 29 ahora tiene un ángulo de 20 grados. O sea, los niños ya cuando son más grandes, como digo, a partir del año 6 meses ya tenemos que ir a gestos netamente quirúrgicos, ya los tratamientos ortopédicos ya no van a ayudar para nada, ¿no? Acá también tenemos otro paciente que tiene una señora, un niño, una mujer que tiene 1 año 7 meses, que había venido por una cojera, ¿no? Y al tomar una radiografía vemos que tenemos una luxación bilateral de cadera. Entonces, en este pacientito ya se realizó pues las osteotomías femorales, las osteotomías también pélvicas, ¿no? Y vemos nosotros cómo le cambiamos la vida desde un paciente que tenía 1 año 7 meses, ya a los 6 años, cómo las caderas, digamos, han logrado tener una buena cobertura, ¿no? Y los niños vuelven a hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Como ya diapositiva final, ¿no? Lo más importante es hacer meditorio tamizaje a todos, ¿no? A todos los niños pedir a las 6 semanas de edad una ecografía, ¿no? Y a los 3 o 4 meses de edad una radiografía, ¿no? Para poder dar un diagnóstico precoz. Damos un diagnóstico precoz, damos un tratamiento precoz. Y no se olviden que no hay un signo importante. O sea, que ustedes vean un paciente, le examinen y aparentemente noten que está normal, eso no significa que el paciente no tenga una displasia de cadera. Hay que tomar, por favor, estos exámenes y derivar pues al especialista para la interpretación de estos resultados, ¿no? Eh, Cuando ya, recuerden que en la parte del tratamiento pasamos desde métodos tales como el arnés de Pavlik, en caso de luxación, las férulas de abducción para el caso mayormente de displasias acetabular, los yesos, ¿no? Eh, en un inicio, más o menos hasta el año 6 meses, no somos muy invasivos, ¿no? En cambio, ya cuando somos más mayorcitos, ya lastimosamente vamos a ser más invasivos. Y la idea es dar el diagnóstico, tratamiento para tratar de evitar que tengamos a los pacientes que conlleven a la colocación de una prótesis de cadera, ¿no? Que ya lo hacen en una edad adulta, ¿no? Como esto, ¿no? Y las complicaciones, de hecho, no se van a dar mayor en aquellos pacientes que son un poco ya más viejitos, como digo, ¿no? Acá más o menos tenemos la guía, ¿no? Una guía chilena que tenemos, ¿no? En la cual acá ellos sí se dejan llevar mucho lo que vienen a ser de los factores de riesgo que antes había más o menos hablado, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? No sé si es que habrá una pregunta, por favor.